El último tema que estamos viendo en el curso es el de los compuestos aromáticos, pero todos referidos a la química del benceno y sus derivados, nada más, ¿no? Ningún otro tipo de compuestos aromáticos que tengan varios átomos diferentes o que tengan un número de átomos en el anillo que sea más grande o más chico que el del benceno. Entonces, continuamos esta parte de la sustitución electrofílica aromática y hacemos la segunda sustitución. Y hemos hecho la primera sustitución con las 4 reacciones: la nitración del benceno, la halogenación del benceno, la sulfonación del benceno y la alquilación del benceno. Entonces ahora asumimos que tenemos ya un benceno que está ya sustituido. Puede ser con uno de estos electrófilos que hemos generado en la anterior parte, o puede que tengamos otros derivados del benceno, por ejemplo el fenol, la anilina, que son derivados que no han sido parte de la sustitución electrofílica aromática, ¿no es cierto? Entonces podemos tener esos, o tenemos los que hacemos con la nitración, sulfonación, halogenación, alquilación. El asunto es que tenemos un benceno que tiene ya un sustituyente. A este le vamos a hacer una reacción de sustitución electrofílica aromática. Es decir, le vamos a poner un electrófilo. Ahora, ¿qué va a ser el electrófilo? Va a ser el electrófilo que sale de la nitración, sulfonación, halogenación o alquilación. Esos 4, nada más. Este puede ser otra cosa, pero el electrófilo va a ser uno de esos 4 nomás, ¿no? Entonces, hay 2 opciones que vamos a obtener. Vamos a obtener una mezcla de un disustituido, un benceno, un compuesto disustituido del benceno, que uno está ubicado, una de las posiciones del electrófilo está al lado del primer sustituyente. Este lado puede ser este otro también, ¿cierto? Ya. Y está mezclado con otro isómero que está colocado su electrófilo al frente justo del primer sustituyente. Esa es una mezcla, por eso está puesto en azul. O vamos a tener el compuesto a ser sustituido, y el electrófilo va a ir conjugado, saltado, alternado respecto del grupo G. Entonces, no van a ir los 3 juntos nunca, ni tampoco va a haber la combinación de esta primera con la tercera o la segunda con la tercera. Los 2 azules se mezclan siempre, o no es I, o vamos a tener esta otra opción que está en rojo. Entonces son isómeros. Ya esta orientación, cuando cuando el segundo sustituyente va al lado del primero, se dice que es una posición orto. Y se la abrevia con una O así diferente. Fíjense, no es la misma O. Es una O chiquitita, bonita, puede ser negrita, más gordita, más delgadita, inclinada. Tiene que diferenciarse del nombre de la molécula, ¿ya? Entonces va a ser el orto algo, que vamos a hacer ahorita. Más esta otra posición que está al frente del primer grupo, el electrófilo, es la posición para, que es justamente eso, que es para, al frente, opuesto, ¿no? Es P, igual una P minúscula, pero diferente de esta otra, ¿no? Entonces, tenemos la mezcla de orto y para, o tenemos solamente este otro compuesto en el que la orientación se llama meta. Y tenemos una M igual diferente que de las demás, de la escritura normal del compuesto. Entonces, en la segunda sustitución tenemos o una mezcla orto y para o una meta, nada más. Eso es lo que vamos a obtener. Nunca se obtienen los 3. Entonces, si yo en el examen les pido, cuidado, pongan los 3 y digan, pero estaban ahí todos, ¿no es cierto? No. Están los 3 y está mal la pregunta. O está orto y meta, está mal la pregunta. O está para y meta, está mal contestado. Entonces, es a la mezcla, orto y para o meta. Ahora, ¿cómo yo sé dónde va a ir el electrófilo?
Entonces, la orientación del segundo sustituyente, en este caso de este E, ¿dónde va a ir? La orientación del segundo sustituyente está definida por el primer sustituyente, por la naturaleza del G. El G es quien le va a decir, tú vas a meta o tú vas a orto y para. ¿Quién define dónde va el electrófilo? Es el grupo G, el primer sustituyente. Y para eso vamos a saber quiénes son. No, tampoco es tan alegre decir el primer sustituyente y listo, ¿no? Entonces, para esto vamos a ya definir dos cosas. Orientadores a orto y para. Entonces, vamos a ver los grupos que cuando están presentes en el anillo bencénico van a orientar a posiciones orto y para. Y vamos a ver los orientadores a posición meta. Ya haciendo ejercicios directamente, ya no vamos a hacer mucho G o E, sino vamos a hacer o con nitración o con sulfonación, etc. ¿Ya? Entonces, no se olviden. La orientación del segundo sustituyente está definida exclusivamente por la naturaleza del primer sustituyente. Hacemos pues ahora un ejemplo y ya vamos definiendo, vamos focalizándonos a lo que nos interesa. Entonces vamos a hacer primero los orientadores a posiciones orto y posiciones para del segundo sustituyente. Entonces vamos a tomar como ejemplo la anilina. Aquí tenemos el grupo NH2, que es la anilina. Ahora no obtenemos la anilina utilizando sustitución electrofílica aromática, ¿verdad? Pero hay anilina, entonces usamos anilina. Entonces vamos a hacer la nitración. No podemos hacer otras reacciones más que las que hemos visto de sustitución electrofílica aromática. Ponemos el ácido sulfúrico como catalizador y resulta que el producto de esta reacción es la ortonitroanilina, es decir, que el electrófilo, el grupo nitro, está ubicado ahora al lado del grupo amino, más la paranitroanilina. El grupo nitro está al frente, opuesto al grupo amino. Esta mezcla. Fíjense que no hay la posición meta, solamente la posición orto y la posición para. La mezcla. No es uno u otro. Este grupo no se pierde, va a orientar aquí. Entonces, a este tipo de orientadores, orto y para, también se los llama activantes. Entonces, el nombre ya nos dice algo, ¿no es cierto? Activante es algo que activa. Entonces, lo que hace justamente es ponerlo en mejores condiciones al ion que se va a formar en el mecanismo, que conocemos, el mecanismo de la nitración, de la sulfonación, de la halogenación y de la alquilación. Entonces, estos activantes son grupos, no es todito, sino es el grupo amino en este caso, ¿ya? NH2. Que está unido al anillo. Entonces, ¿qué hacen estos activantes? Estabilizan la carga que se va a generar en el sistema al recibir este grupo nitronio. Entonces, ustedes han visto que hemos hecho estructuras de resonancia, hemos visto que las cargas van saltando de carbono en carbono y hay un momento en que inclusive el nitrógeno se carga positivamente y aquí tenemos un doble enlace. Entonces, todo el sistema empieza a resonar. Estabilizan la carga del sistema. Como forma parte de la resonancia también, en algún momento el nitrógeno del grupo amino, se aumenta la resonancia del sistema. Entonces, cuando aumentamos la resonancia del sistema, de todo ese sistema a medios, intermedios, lo que vamos a tener son especies estables, ¿no? Buenas especies que tienen un buen comportamiento químico y además, si se fijan ustedes, he puesto donadores de electrones. Aquí tenemos en el nitrógeno 2 electrones que no están compartidos. En algún momento de la reacción se donan estos 2 electrones y se forma un doble enlace y aumenta la resonancia del sistema. Entonces, son donadores de electrones, estos grupos aumentan la resonancia del sistema, estos grupos estabilizan la carga del sistema, estos grupos. No hay nada, prácticamente el grupo electrófilo no tiene nada que hacer más que acomodarse, ¿no? Y en consecuencia aceleran la velocidad de la reacción. Entonces son reacciones rápidas. No nos quedamos horas
aunque sí en algunos casos son horas de horas, pero no nos quedamos días ni semanas porque estos grupos ayudan a que aceleren la reacción. Entonces acelera la velocidad de la reacción y el resultado final es que tenemos un mayor rendimiento de los productos. A estos se llaman activantes. Cuando terminemos de hacer desactivantes más, vamos a poner la tablita para que ustedes ya puedan ejercitar con esto. Entonces, nuevamente, al ser donadores de electrones, estos grupos, ojo, no es el benceno, es el grupo amino. Aumentan la resonancia, estabilizan el sistema en su carga, aceleran la velocidad de la reacción y dan mayor rendimiento. Fíjense que ya un activante es en general se dice es la anilina. Pero ¿quién es el verdadero activante? Es el nitrógeno del grupo amino. Entonces, el segundo punto, orientadores a posición meta. Tenemos ahora un compuesto diferente que la anilina, ahora tenemos el nitrobenceno, pero vamos a hacer la misma reacción. Vamos a hacer una nitración. Vamos a nitrarlo al nitrobenceno. Entonces va a producir todo el mecanismo que hemos aprendido, pero el resultado va a ser este. Vamos a tener el grupo nitro que hemos introducido al anillo en posición meta. Ya sabemos lo que es la posición meta, ¿no? Y no hay nada de posiciones orto ni de posiciones para. Solamente la posición meta. Entonces ese es el compuesto meta-nitro, nitro-benceno. Y punto, ese es el resultado, un solo compuesto. Ahora, las características, fíjense, es la misma reacción que hemos hecho hace un rato, pero el resultado es diferente. Entonces, ¿quién está haciendo variar el resultado? Es el grupo nitro. No es el anillo, no se olviden, es el nitro. Entonces, a estos compuestos que son orientadores a posición meta, se los llama también desactivantes. Son exactamente lo contrario del otro grupo que hemos visto hace un ratito. Son aceptores de electrones, no son donadores de electrones. Si nosotros hacemos la estructura de Lewis del grupo nitro, vamos a ver que le faltan electrones, ¿no? Que está totalmente saturado y ya no tiene electrones este grupo. Entonces, son aceptores de electrones. Al ser aceptores de electrones, lo que hacen es jalar electrones hacia el nitrógeno del anillo. Entonces, desestabilizan o desactivan el sistema anular, ¿no? Todo el anillo se empieza a desfasar. Al hacer esta desactivación, disminuye la resonancia. En ningún momento se forma aquí digamos, un doble enlace acá en el que participe el grupo nitro. No puede, porque no tiene electrones. Más bien necesita electrones. Entonces no puede formar todo un sistema global de resonancia y esto hace que disminuya la resonancia. La carga no está bien distribuida, por lo tanto es inactivo, es inestable el sistema. Y todo empieza a fallar y la reacción se retarda o se desacelera. Son reacciones lentísimas. Y el resultado final es el resultado final donde tenemos el producto, nos da bajos rendimientos. Entonces se fijan que los orientadores a posiciones meta son exactamente el contrario de los orientadores a posiciones orto y para. Los orientadores a posición meta son desactivantes, retardan las reacciones, bajos rendimientos, desestabilizan el sistema. Los orientadores a posiciones orto y para son al revés, son activantes, son donadores de electrones, tenemos buenos rendimientos, son reacciones rápidas, etc. Entonces, como conclusión de esto, la segunda sustitución nos da como resultado dos tipos de comportamiento. Grupos sustituyentes, primeros sustituyentes, que pueden activar el anillo o que pueden desactivar el anillo. Los que activan orientan a posiciones orto y para el producto final, y los que desactivan orientan a posición meta al producto final.
Entonces, en la siguiente parte vamos a poner la lista de los grupos activantes y desactivantes y ustedes tienen que hacer ejercicios con esto. Aquí está la tabla. Aquí está la tabla. Entonces pongo orientadores, orto y para, orientadores meta y hay una excepción que vamos a ver ahorita. Entonces, los orientadores orto y para, tienen tres fuerzas, si quieren. Los más poderosos o más fuertes, que son el grupo amino, ¿no? Aquí está unido a un anillo bencénico, por si acaso, no están sueltos, ¿no? El grupo hidroxilo que hace al fenol y pueden ser las aminas secundarias o terciarias que están unidas al anillo. Los que tienen un poquito de menos fuerza, que son más débiles, y esto lo vamos a ver para la tercera sustitución, tenemos el grupo alcóxido y los grupos amido, ¿no? Pero orientan la posición orto y para. Y los débiles son el fenilo o un alquilo. Entonces el tolueno, por ejemplo, es un orientador a orto y para, pero es débil. Entonces esa es la pequeña lista que ustedes deben tenerla en su cabeza para que cuando tengan que hacer síntesis puedan utilizar esto. En cambio, los orientadores a posición meta son todos los demás. El grupo nitro, el grupo sulfónico, el grupo aldehído, el grupo carboxílico, el grupo éster, el grupo nitrilo y el amino que está protonado. Entonces, estos van a orientar siempre a posición meta, estos siempre a posición orto y para. Y hay una excepción. Bueno, ya sabemos, por otro lado, estos son activantes y estos son desactivantes. Pero hay una excepción para eso. Los desactivantes que orientan a posición orto y para. Entonces tenemos a los halógenos que a pesar de ser desactivantes, porque estos son altamente electronegativos, entonces ellos siempre están buscando cómo atraer electrones, ¿no? A pesar de eso, orientan a posiciones orto y para. Entonces tenemos orientadores activantes y orientadores desactivantes a orto y para, que es la excepción. Y estos, los orientadores a posición meta. Entonces ahora vamos a hacer unos 2 ejercicios y con eso vamos a concluir. A estas reacciones que vamos a ver ahora, yo les he puesto un nombre de miscelánea, pero no porque sean muy triviales o no sean necesarias, sino porque no tienen una categoría propiamente para desarrollarlas. Entonces, son 3 o 4 reacciones que les van a servir mucho. La primera es esta, que el nitrobenceno cuando es puesto en reacción con un halogenuro de alquilo, es decir, si tuviéramos que hacer una alquilación del nitrobenceno, no va a haber ningún resultado. No existe la reacción. Entonces, el nitrobenceno no sufre alquilación. No sufre la alquilación de Friedrich-Crafts. No hay que hacer esta reacción. Cuidado, hagan ustedes en una síntesis, no va a dar el resultado y ya está mal toda la secuencia de reacciones. La otra reacción es esta. Cuando tenemos el nitrobenceno, nosotros podemos reducirlo, porque el nitrógeno está en su máximo estado de oxidación, entonces podemos reducirlo con hierro en ácido clorhídrico o con estaño en ácido clorhídrico, no los dos. Y lo que vamos a obtener es la anilina. Entonces el nitrobenceno se reduce a anilina. Y aquí teniendo anilina nosotros podemos hacer orientaciones en orto y para, en fin, ¿no? Y cuando hagamos orgánica 2, esto nos va a servir para otras reacciones que se llama de azotación. Luego tenemos el grupo alquilo. Aquí de ejemplo he puesto el metilo. Pero puede ser etilo, puede ser isopropilo, o puede haber otros alquilos también en otros de los carbonos del anillo bencénico. Cuando estos son puestos en contacto con el permanganato de potasio, lo que hacemos es oxidar el grupo este. Independientemente del tamaño que tenga, va a oxidarse a ácido carboxílico, al grupo carboxilo. Entonces, por ejemplo, el tolueno con permanganato de potasio va a dar como resultado el ácido benzoico. Entonces, los grupos alquilo se oxidan al grupo carboxilo con el permanganato de potasio. Supónganse que tenemos el sileno aquí, el parasileno aquí, otro metilo. Aquí vamos a tener 2 grupos carboxílicos. O en vez de tener metilo aquí podemos tener un etilo. Vamos a tener 2 ácidos carboxílicos. Entonces, eso es
lo que nos va a ayudar. Y ahorita hacemos las reacciones para la tercera sustitución y con eso terminamos. Entramos pues a la última parte de la materia y es utilizando la tercera sustitución. Entonces ya tenemos ahora un anillo bencénico que tiene dos sustituyentes y hacemos una sustitución electrofílica aromática. Puede ser la alquilación, la halogenación, la sulfonación o la nitración, esas cuatro. Entonces lo que nos fijamos aquí para ver dónde va a ir el E, dónde va a ir el electrófilo. Ustedes pueden venir acá, pueden venir acá, acá o acá, ¿correcto? Entonces nos fijamos quiénes son los sustituyentes. En este caso yo tengo un activante poderoso y un desactivante. Por eso tienen que saber la tablita. Entonces, cuando tengo un activante y un desactivante, quien define dónde va el tercer sustituyente es el activante. Entonces, el activante dice, van a ir a posición orto y a posición para. El grupo nitrilo no tiene nada que hacer, no tiene ninguna responsabilidad. Ahora, podría también, esta es una posición orto, podría estar acá. Pero aquí ocurre lo siguiente, este grupo es grande y este grupo también es grande. Entonces aquí no hay mucho espacio. A eso se llama impedimento estérico. Entonces aquí no va a haber probabilidad mucha que venga el E. Entonces tenemos la posición orto, pero aquí está la posición orto respecto al grupo amino y la posición para respecto al grupo amino. Entonces esta es la tercera sustitución. El grupo nitrilo no toma ninguna decisión. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí el fenol y también, es decir, el grupo hidroxilo y tenemos un grupo metilo. Ambos son activantes, pero el grupo hidroxilo es un activante poderoso. Entonces, cuando tenemos esta combinación, el electrófilo solo le hace caso al poderoso, aunque el metilo es también activante. Igualmente, el grupo hidroxilo orienta a posición orto y a posición para respecto de él. Quien define son los poderosos. Y aquí tenemos un tercer ejemplo en el que tenemos dos grupos desactivantes. Como no tenemos una escala de poder, de fuerza, digamos, ¿no? De fuerza de los desactivantes, todos son iguales, entonces tanto el nitrilo como el grupo aldehído va a orientar a posición meta. Y aquí tenemos, ¿ve? El nitrilo, aquí el electrófilo va a posición meta respecto al aldehído. Y en este otro, el electrófilo va en posición meta respecto al nitrilo. Entonces, eso ejerciten ustedes y ejerciten un poco síntesis con Gisela, que no van a tener mayores problemas para hacer la síntesis si utilizan las secuencias que hemos visto de reducción, de oxidación, de ver este tipo de comportamiento químico. Entonces, señoritas y jóvenes, con esta última clase, nosotros damos por finalizado nuestro curso. Lamentablemente, no nos ha alcanzado el tiempo ya para hacer alcoholes. Si se fijan ustedes, hay mucha materia que tenemos que dar y a través de este sistema hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido, ustedes y yo, ¿no? El reader que edita, que hace los videos, ustedes que están revisando por todos lados, se les manda la bibliografía y todo el tiempo estamos tratando de no perder el hilo de la materia. Entonces, con esto terminaríamos y el examen va a ser hasta acá y al otro semestre para empezar el curso de Química Orgánica 2, con lo que vamos a empezar es con un repasito de todo lo que hemos visto ahora y el grupo de alcoholes. Entonces, por favor, yo les ruego que estudien, que se preocupen en estos días que nos queda hasta el segundo parcial y poder aprobar de una manera más o menos buena el curso. Ha sido un placer tratar de transmitirles de algún modo tanta información que teníamos y ustedes saben que es tan linda la química orgánica. Espero que también estén disfrutando un poco esto. Entonces, nos vemos el día del examen. Cualquiera que sea
get that feeling